En esta primera parte vamos a tratar sobre la migración del campo a la ciudad. El primer censo nacional que se hace en el siglo XX es en el año 1940, durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En el año de 1940, la capital, Lima, tenía cerca de 661.508 habitantes y todo el Perú tenía 7.023.111 habitantes. Entonces, la población era mucho menor a la actual. Hoy en día el Perú tiene aproximadamente cerca de 30 millones de habitantes o un poco más, y Lima tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué creció esto? Por la migración de muchos campesinos a las principales ciudades de la costa. ¿Qué sucedió? Va a haber mayor población en las áreas rurales que en las ciudades. Aquí podemos ver un gráfico donde Lima va a crecer vertiginosamente. En el año 40, 61, ya tiene cerca de 2 millones de habitantes con 1.900.000. En el año 72, con 3 millones y medio de habitantes aproximadamente. En el año 81, con 4.800.000 habitantes, casi 5. Y en el año 1993, con 6.400.000 habitantes. Pero, como les decía, en el año 40, el Perú era un país más rural que urbano. El 35,4% de la población era urbana. La restante, el 64,6%, era rural. Por lo tanto, era un país con un predominio en el campo de una masa campesina que tuvo problemas en la producción agropecuaria y también tenía que competir con los productos que se importaban, con alimentos que se importaban, ¿no? Porque estábamos en los años 40, 50, 60 del proceso de industrialización, por lo cual la agricultura va a decaer y van a haber varias causas y varias motivaciones por el cual los campesinos de la sierra, en su mayoría, van a migrar primero a las ciudades de su región, de su departamento, en esa época, desde sus provincias o desde las áreas más rurales, a la capital Lima. Pero ¿por qué migraron a Lima? La principal motivación es la económica, que tiene varios puntos. Por ejemplo, por motivo de trabajo, por mejorar su situación económica, por pobreza. Había mucha pobreza en el agro, porque no tenía propiedades, porque deseaban ser propietarios. ¿Y cuántos respondieron en el censo que hizo José Matos Mar en el año 1956 en su famoso libro sobre las barriadas de Lima, que lo publicó, que fue un trabajo realizado finalmente en el año 57 y que tuvo 2 ediciones? 13.713 habitantes, ¿no? Que respondieron por qué emigraron a la capital. Un número bastante considerable. La motivación social, por razones familiares, porque trajeron sus familiares, por vivir juntos a sus familiares, por la atracción a la capital, porque se quedaron huérfanos, porque vinieron desde niños escapándose de sus familias, tanto varones como mujeres. 5.133 habitantes, mucho menor que la motivación económica. La motivación educativa tiene un total de 1.936, por estudiar, por educar a sus hijos, por aprender un oficio, por deseo de superación cultural. Veían que los mayores beneficios educativos, las mejores universidades probablemente, estaban en Lima. Tanto San Marcos como Católica ofertaban con muy buenos docentes, con muy buenos profesores, esta oferta educativa que iba a beneficiar a los migrantes o, en todo caso, a los hijos de los migrantes. Por motivación de salud tenemos un número bastante bajo. Al parecer, la salud no la concebían de una manera tan prioritaria como lo económico, y por eso hoy en día vemos las consecuencias, que la salud tampoco es tan prioridad
no solamente del Estado, sino de todo el cuerpo social como sistema. 595, bastante bajo, por enfermedad, por salud, por cambios de clima, por accidentes, por invalidez, etc. Por motivo de salud es que van a llegar a Lima. Por motivaciones de vivienda, 179 respuestas favorables. ¿Por qué tan poco? ¿Por qué tan bajo? Porque ellos concebían que no tenían problemas para vivir en las zonas rurales, ya que ellos eran los constructores de sus casas, y si iban a venir a Lima, también ellos iban a ser los constructores de sus casas en la ciudad. Por lo tanto, muchos de los migrantes que van a vivir en las barriadas van a ser los que van a construir no solamente sus casas, sino el barrio, las veredas, las pistas, las zanjas para que pase el agua, el desagüe, la electricidad. Y por eso que el motivo de la vivienda va a ser muy poco, pese a que luego se va a constituir un problema sobre la vivienda en muchas de las barriadas que van a rodear el casco urbano de Lima. Por el servicio militar obligatorio, 92, que es bastante bajo. Y aquí vemos que las primeras barriadas se van a asentar en las márgenes del río Rímac para luego crecer tanto por el norte, por el este como por el sur. Pero tenemos como un antecedente de primera barriada la de Armatambo, que está en Chorrillos, cerca a La Huaca, en el año 1924. Puerto Nuevo en el Callao, que era una caleta de pescadores, en el año 1928. Leticia, que se formó en las faldas cerca al Cerro San Cristóbal, con los damnificados de Cantagallo en el año 1933, y que fue auspiciado por Sánchez Cerro. Muchos de los presidentes van a ser los interventores para favorecer a los pobladores, para que a través de la reubicación o creación o la fundación de una barriada o distrito van a servir como benefactores a los pobladores de las barriadas. ¿Pero qué es una barriada? Se preguntará. Una barriada es un asentamiento humano espontáneo que no fue planificado en el lugar para la vivienda. No fue planificado ni entraría dentro del mercado convencional de vivienda. Pero muchos de los habitantes en Lima, a partir del año 40, 50, 60, van a vivir en las barriadas y se van a constituir en el grueso de la población capitalina. San Cosme en el año 46, que fue producto también de una invasión. El Agustino en el año 47, que le van a ganar y van a vivir en las tierras de la familia Ribagüero. Total, para el censo, para el estudio que José Matos Mar va a hacer en el año 56, se va a determinar una cantidad de 56 barriadas con una población de 119.886 habitantes. Entonces, Lima ya nos crece por la migración del campo a la ciudad, este crecimiento vegetativo que va a presionar tanto a los distritos más tradicionales como Lima mismo, Lince, Jesús María, San Isidro, Miraflores, va a ser parte del crecimiento poblacional de la capital. Pero claro, por ejemplo, en Miraflores no todos eran nativos de ahí. Se considera que un aproximado de 35% de los miraflorinos eran migrantes que ya se habían asentado ahí. Entonces, con esto va a ser todo con respecto a este breve video sobre las barriadas y Lima como el principal asentamiento urbano de la costa y del Perú.